Si te están gustando las historias, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir para que la comunidad siga creciendo y podamos traerte más historias de terror. Somos el Archivo 13, donde las historias las haces tú. Javier, un joven recién egresado de la universidad, buscaba un empleo que le permitiera pagar sus deudas y demostrar que su escepticismo era la única verdad. Encontró un anuncio para la funeraria Eternidad, ubicada en la colonia Roma. El lugar prometía ser tranquilo y predecible, un refugio de la histeria colectiva. Para Javier, la muerte era un proceso biológico, no un portal a lo desconocido. La funeraria era un monumento al minimalismo, líneas rectas, acero pulido y una paleta de grises que absorbía la luz. Al entrar, Javier sintió una frialdad que calaba los huesos, pero la atribuyó al aire acondicionado. Aquí no hay lugar para fantasías, se dijo, reafirmando su postura. El gerente, un hombre de mediana edad con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos, le dio la bienvenida. Javier, bienvenido a Eternidad. Aquí, la discreción y la eficiencia son nuestras mayores virtudes. Su voz era un susurro metálico que erizaba la piel. El recorrido comenzó en el área de preparación, donde los cuerpos eran embalsamados y preparados para su último adiós. Javier observó las mesas de acero inoxidable, los instrumentos quirúrgicos y los frascos llenos de líquidos extraños. El olor a formol era nauseabundo, pero el joven se mantuvo impasible. Solo es química, se repetía. Luego, pasaron a la sala de velación principal, un espacio enorme con una iluminación tenue y arreglos florales costosos. Aquí es donde las familias se despiden de sus seres queridos, explicó el gerente, con un tono que parecía recitar un mantra. Javier sintió una opresión en el pecho, una sensación de vacío que no podía ignorar. En su primer turno de noche, Javier se quedó solo en la funeraria. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el zumbido de las luces fluorescentes. Revisó los sistemas de seguridad, limpió las salas y organizó los arreglos florales, tratando de ignorar la sensación de que alguien lo observaba. De repente, escuchó un golpe seco que venía del área de preparación. Debe ser una tubería, pensó, aunque sabía que no había tuberías en esa dirección. El golpe se repitió, más fuerte, seguido de un arrastrar de pies. Javier sintió un sudor frío que le empapaba la frente. Se acercó al área de preparación con cautela, sintiendo que cada paso era una eternidad. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar una luz verdosa y un olor aún más intenso a formol. Javier respiró hondo y empujó la puerta. Lo que vio al otro lado lo paralizó. En una de las mesas de acero, un cuerpo se había incorporado. La piel era pálida, casi translúcida, y los ojos estaban abiertos, mirando al vacío. La boca se movía, emitiendo un susurro gutural que helaba la sangre. «No, dejes morir». Javier retrocedió, tropezando con sus propios pies. Su mente racional se negaba a aceptar lo que estaba viendo. «Es una alucinación, una pesadilla», se decía. Pero el cuerpo seguía moviéndose, tratando de levantarse de la mesa. El joven salió corriendo, gritando, buscando una salida. Pero la funeraria parecía haber cambiado. Los pasillos se alargaban, las puertas desaparecían, y el silencio se convertía en un rugido ensordecedor. Javier estaba atrapado en un laberinto de horror, donde la muerte era solo el principio. Aturdido por el terror, Javier corrió sin rumbo por los pasillos laberínticos de la funeraria. Cada puerta parecía conducir al mismo lugar, la sala de preparación, donde el cadáver seguía aguardando. La lógica, su fiel compañera, lo había abandonado, dejándolo a merced de un pánico irracional. Jadeando, se detuvo frente a una ventana. La noche era oscura, sin estrellas, y la ciudad parecía un monstruo dormido. Javier intentó abrir la ventana, buscando una vía de escape, pero estaba sellada. Golpeó el cristal con desesperación, gritando por ayuda, pero nadie lo escuchaba. Estaba solo, atrapado en la eternidad. De repente, sintió una presencia detrás de él. Se giró lentamente, temiendo lo que iba a encontrar. Allí estaba el gerente,
con su sonrisa inquietante y sus ojos vacíos. ¿Problemas, Javier?, preguntó con una voz suave como el terciopelo. «Hay un muerto que se mueve», exclamó Javier con la voz temblorosa. El gerente soltó una risita. «Tonterías, Javier. Aquí no hay muertos que se muevan, solo cuerpos que esperan su destino». «Pero yo lo vi. Estaba en la sala de preparación. Me habló». El gerente se acercó a Javier, rodeándolo con un brazo. «Javier, estás cansado. Has tenido un día difícil. Ven, te prepararé un té para que te relajes». Javier se apartó bruscamente. «No, no estoy loco. Sé lo que vi». El gerente suspiró. «Javier, no me obligues a hacer esto, solo quiero ayudarte». De repente, el hombre se movió con una velocidad sorprendente. Agarró a Javier por el brazo y lo arrastró por el pasillo, de vuelta a la sala de preparación. El joven luchó con todas sus fuerzas, pero el gerente era mucho más fuerte de lo que parecía. Al llegar a la sala, Javier vio que el cadáver ya no estaba en la mesa. El lugar estaba vacío, a excepción de una sombra que se movía en la esquina. «¿Ves, Javier? No hay nada aquí», dijo el gerente, apretando su agarre. «Ahora cálmate y todo estará bien». En ese momento, la sombra se abalanzó sobre ellos. Era el cadáver, con los ojos inyectados en sangre y la boca abierta en un grito silencioso. El gerente soltó a Javier y se enfrentó a la criatura. «¡Vuelve a tu tumba!», gritó el gerente, con una voz que ya no era humana. El cadáver se lanzó sobre el gerente, mordiéndolo en el cuello. El hombre gritó de dolor y cayó al suelo, retorciéndose. Javier aprovechó la oportunidad para escapar. Corrió de nuevo por los pasillos, sin saber a dónde iba. Escuchaba los gritos del gerente y los gruñidos del cadáver, cada vez más cerca. Sabía que no podía seguir huyendo para siempre. Tenía que encontrar una forma de detener esa pesadilla. Javier, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se refugió en la sala de velación principal. La tenue luz de las velas proyectaba sombras grotescas sobre las paredes, transformando los arreglos florales en espectros amenazantes. Buscó desesperadamente un arma, algo con lo que defenderse, pero solo encontró Biblias y rosarios. «De nada me sirven», pensó, con amargura. De pronto, escuchó pasos que se acercaban. Se escondió detrás de un féretro, conteniendo la respiración. La puerta se abrió lentamente y el cadáver entró en la sala, arrastrando los pies. Sus ojos escudriñaban la oscuridad, buscando a su presa. Javier observó a la criatura con horror. La piel se le caía a pedazos, dejando al descubierto los músculos y los huesos. El olor a descomposición era insoportable. «Esto no es posible», murmuró, incrédulo. El cadáver se detuvo frente al féretro donde se escondía Javier. Extendió una mano temblorosa y comenzó a acariciar la madera. «Sé que estás aquí», susurró con una voz ronca y cavernosa. «No puedes escapar de mí». Javier sintió que el pánico lo paralizaba. No podía moverse, no podía respirar. Estaba atrapado, a merced de esa abominación. De repente, una idea cruzó su mente. Recordó que el gerente le había hablado de un sótano donde guardaban los productos químicos para el embalsamamiento. «Si logro llegar hasta allí, tal vez pueda encontrar algo que me ayude», pensó. Con un movimiento rápido, Javier salió de su escondite y corrió hacia la puerta. El cadáver reaccionó de inmediato, lanzándose sobre él. Javier esquivó el ataque por poco y salió corriendo por el pasillo. La criatura lo persiguió, gruñendo y arrastrando los pies. Javier corrió con todas sus fuerzas, sintiendo que el aliento fétido del cadáver le rozaba la nuca. Llegó a una puerta al final del pasillo. La abrió de golpe y se encontró con una escalera que descendía a la oscuridad. Sin dudarlo, se lanzó hacia abajo, tropezando y cayendo varios escalones. Al llegar al sótano, Javier se encontró con un espacio húmedo y oscuro, lleno de estanterías repletas de frascos y botellas. El olor a productos químicos era abrumador. Tosió y se cubrió la nariz con la mano. «Aquí abajo no podrás esconderme», escuchó la voz del cadáver, resonando en el sótano. Javier se levantó y comenzó a buscar desesperadamente un arma. Encontró un frasco de ácido sulfúrico, un líquido corrosivo que podía quemar la piel.
Esto servirá, pensó, con una sonrisa macabra. Esperó en la oscuridad, con el frasco en la mano, listo para atacar. El cadáver apareció en la escalera, con los ojos fijos en Javier. «Es inútil que te escondas», dijo la criatura. «Tarde o temprano serás mío». Javier respiró hondo y se preparó para la batalla final. La noche en la funeraria Eternidad estaba lejos de terminar. El cadáver, con su andar torpe y su mirada fija, comenzó a descender la escalera. Javier, con el frasco de ácido sulfúrico en la mano, aguardaba en la penumbra, sintiendo el pulso acelerado y el sudor frío recorriéndole la espalda. El hedor a descomposición inundaba el ambiente, haciéndole sentir náuseas. «No puedes vencerme», gruñó el cadáver, con una voz que parecía surgir de las profundidades de la tierra. «Soy más fuerte de lo que crees». Javier permaneció en silencio, concentrado en su objetivo. Sabía que solo tenía una oportunidad. Si fallaba, sería el fin. Cuando el cadáver estuvo lo suficientemente cerca, Javier salió de las sombras y le arrojó el ácido en la cara. La criatura gritó de dolor, llevándose las manos al rostro. La carne comenzó a derretirse, dejando al descubierto el hueso. El cadáver retrocedió, tambaleándose. Javier aprovechó el momento para acercarse y arrojarle el resto del ácido en el cuerpo. La criatura cayó al suelo, retorciéndose y gritando. Javier observó con horror cómo el cadáver se consumía lentamente hasta quedar reducido a un montón de huesos y carne quemada. El olor era insoportable, pero el joven no podía apartar la mirada. Había vencido a la criatura, pero a un precio muy alto. Exhausto y asqueado, Javier se desplomó contra una pared. Necesitaba salir de ese lugar, alejarse de la funeraria Eternidad y olvidar todo lo que había sucedido. Pero, de repente, escuchó un ruido, un sonido metálico que provenía de una de las estanterías. Se levantó con dificultad y se acercó al lugar de donde provenía el ruido. Allí, entre los frascos y las botellas, encontró una puerta oculta. La abrió con curiosidad y se encontró con un pasadizo secreto, pero el gerente era demasiado rápido. Lo alcanzó en la puerta y lo derribó al suelo. Javier luchó con todas sus fuerzas, pero el gerente era mucho más fuerte. La criatura lo inmovilizó y comenzó a recitar un conjuro en el idioma antiguo del libro. Javier sintió un dolor intenso en todo el cuerpo, como si sus huesos se estuvieran rompiendo. De repente, recordó el frasco de ácido sulfúrico que había usado para derrotar al cadáver. «Si tan solo lo tuviera aquí», pensó. En ese momento, sintió algo frío y duro en su bolsillo. Era el encendedor que siempre llevaba consigo. «Tal vez esto sirva», pensó. Cuando el gerente terminó el conjuro, Javier encendió el encendedor y lo acercó a la cara de la criatura. El fuego hizo contacto con la piel, provocando un grito de dolor. El gerente soltó a Javier y se llevó las manos al rostro. El joven aprovechó la oportunidad para levantarse y huir de la sala. Corrió por el pasadizo, de vuelta al sótano. Sabía que el gerente lo perseguiría, pero no le importaba. Tenía que salir de ese lugar, aunque fuera lo último que hiciera. Al llegar al sótano, Javier vio que la escalera estaba bloqueada por escombros. «No puedo salir por aquí», pensó, con desesperación. De repente escuchó una voz que lo llamaba. «Javier, ayúdame». El joven se giró y vio al gerente, atrapado bajo una pila de escombros. Su rostro estaba quemado y suplicaba clemencia. «Por favor, Javier, sácame de aquí, te lo ruego». Javier dudó por un momento. ¿Debía ayudar al hombre que había intentado matarlo? ¿O debía dejarlo morir? Javier observó al gerente, atrapado bajo los escombros, con una mezcla de repulsión y lástima. Sabía que esa criatura había desatado horrores inimaginables, pero también veía el sufrimiento en sus ojos. «¿Por qué debería ayudarte?», preguntó Javier con la voz temblorosa. «Tú querías matarme». El gerente gimió. «Lo sé, Javier, lo sé, pero estaba equivocado. Por favor, ayúdame. Te prometo que te dejaré ir». Javier dudó. ¿Podía confiar en las palabras de un demonio? ¿O era una trampa para acabar con él? De repente, escuchó un crujido. Los escombros comenzaron a moverse, amenazando con aplastar al gerente. Javier tomó una decisión. No podía dejar morir a nadie, ni siquiera a un monstruo. Con todas sus fuerzas, comenzó a remover los escombros,
liberando al gerente. La criatura, exhausta y herida, se arrastró fuera de la pila de piedras. «Gracias, Javier», murmuró el gerente. «No sé cómo agradecerte. Solo quiero salir de aquí», respondió Javier, «y quiero que todo esto termine». El gerente asintió. «Te ayudaré», dijo, «pero primero debo cerrar el portal». La criatura se levantó con dificultad y caminó hacia la sala subterránea. Javier lo siguió, sintiendo un presentimiento terrible. Al llegar a la sala, el gerente tomó el libro antiguo y comenzó a recitar un conjuro. Las velas parpadearon y la sala se llenó de una luz extraña. De repente, el suelo comenzó a temblar. Un agujero se abrió en el centro de la sala, revelando un abismo oscuro y profundo. «Este es el portal», explicó el gerente. «Debo cerrarlo para siempre». La criatura se acercó al borde del abismo y extendió los brazos. «Adiós, Javier», dijo. «Gracias por darme una segunda oportunidad». Con un grito, el gerente se lanzó al abismo, llevándose consigo el libro antiguo. El agujero se cerró de golpe y la sala quedó en silencio. Javier se quedó solo en la sala subterránea, aturdido por lo que acababa de presenciar. El horror había terminado, pero las cicatrices permanecerían para siempre. Después de unos minutos, Javier encontró una salida del sótano y salió a la calle. La noche era tranquila y la ciudad dormía plácidamente. Javier caminó sin rumbo, alejándose de la funeraria Eternidad. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Al día siguiente, Javier renunció a su empleo en la funeraria. Nunca más volvió a pisar ese lugar maldito. Años después, Javier seguía recordando la noche que pasó en la funeraria Eternidad. A veces se despertaba gritando, presa de pesadillas horribles, pero también recordaba la valentía que había demostrado al enfrentarse a sus miedos y al salvar a un monstruo. Y eso, de alguna manera, le daba paz.